estar una tarde más junto a ustedes, un domingo más donde podemos alabar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludo a los que no he saludado, le damos la bienvenida a Nelson, si es que no me equivoco. Dios te bendiga grandemente, hijo, y sea de bendición tu estadía acá en la iglesia. Amén. Un poco lo... Agradezca que no lo hago parar y lo vayan a saludar. Sienta que lo queremos y que amamos a aquel que no conoce o conoce del Señor. Amén. Este mes fue un mes bastante complicado para mí, entre mis responsabilidades pastorales, personales y laborales, que solo me permitió estar frente a ustedes el primer domingo del mes, no sé si se recuerdan, y este último domingo del mes de noviembre. Pero agradezco a Dios en todo, ya que Él suplió siempre cada uno de los domingos que yo no pude estar, alguien que les enseñara y que predicara la palabra del Señor. El primer domingo de este mes concluimos con el capítulo 15 del libro de los Hechos, si es que no se recuerdan, donde resaltaba la discusión y la separación de Pablo con Bernabé, pero que llevó la segunda oportunidad que tuvo Juan Marco cuando lo abrazó, lo tomó y lo enseñó, lo apadrinó, y podríamos decir Bernabé, y gracias a eso hoy tenemos lo que conocemos el Evangelio de Marco, cuando recibió una segunda oportunidad, y eso nos enseñaba de que debemos dar nosotros, debemos perdonar y dar segundas oportunidades a aquellos que se equivocan, a aquellos que están mal. Mientras tanto, quiero invitarlos a que busquen la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 9, verso del 5 al 11. 2 de Corintios, capítulo 9, versos del 5 al 11. Este mensaje no es popular, es impopular, y hoy día a lo mejor muchos me van a terminar odiando, pero sí pido lo que oraba la Pascualita, de que quite todos los nervios. Luego de ese domingo predicó nuestro pastor Manuel en Filipenses 4, 8 al 9, con el tema de cómo vencer los pensamientos negativos y llevarlos a las plantas de Cristo. No sé si se recuerdan. Invitándonos y nos decía de que cada vez que nosotros pensamos negativamente, nuestros pensamientos son ajenos, eso no nos impiden avanzar, no nos impiden glorificar, no nos impiden alabar el nombre del Señor. Nos animó a que el gozo no depende de las circunstancias en las cuales usted y yo podemos estar viviendo, sino que todo nuestro gozo depende de cuánto es nuestra relación con Cristo. Luego nos predicó nuestra pastora, mi reina, nos predicó en Romanos 1, 16 y 17, recordándonos que es el Evangelio, que es una buena noticia, ya que es un regalo precioso que Dios nos dio. Es poder de Dios, y que esta salvación nos somete a tener una vida en Cristo. Y eso es importante, que a través de la salvación, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos una vida en Cristo, haciendo un contraste entre la salvación por gracia versus la religiosidad, las tradiciones, el legalismo y las costumbres que muchas veces nosotros tenemos. Que cuando venimos, en vez de por gratitud que veníamos a la iglesia, no sé si se recuerdan, veníamos por obligación, para que el pastor no diga nada, para que no hablen de eso. No, y nos enseñaba la pastora de que esa no es la forma en la cual nosotros debemos buscar al Señor, sino que siempre debe ser en gratitud. Amén. Y la semana pasada fue la pastora Fabiola quien predicó en Lucas 9, del 23 al 27, que nos enseñaba a seguir a Cristo, con todas las implicaciones que esto tenía, haciéndonos entender que la cruz no era optativa. ¿Se recuerdan? No es a nuestra forma o manera, sino a la forma de Cristo, donde nos invitaba a brillar en medio de la oscuridad, finalizando con una hermosa interpretación, solo porque ella sabe cantar y tiene bonita voz, donde cantó a capela: he decidido seguir a Cristo. No sé si se recuerdan. Y nos invitó a ponernos de pie los que queríamos seguir a Cristo.
¿Se recuerdan? Yo no sé cuántos se pusieron de pie. Sí vi a uno, que es el hermano Juanito, que estaba aquí y se puso de pie. Yo no sé cuántos más se pusieron, pero sí, por lo que ella terminó finalizando, varios se pusieron de pie. Porque debemos seguir a Cristo, amén. Pero siendo sincero con ustedes, no, me adelanté. Quise recordar cada una de estas enseñanzas que Dios nos habló, ya que cada una nos exhorta a ser mejores cristianos. Desde el primer domingo del mes hasta el domingo anterior, cada una de las enseñanzas nos enseñaba a ser mejores cristianos, nos exhortaba a eso. Pero este mensaje de hoy tiene relación en el sentido que somos salvos y tenemos la mente de Cristo y le seguimos. Eso era lo que aprendimos durante esta semana atrás. Pero siendo sincero con ustedes, el no predicar sobre este tema que hoy aprenderemos, a mí por lo menos no me enorgullece, sino que les pido perdón porque es mi deber como pastor enseñar. Pero muchas veces uno le hace el quite por los comentarios malintencionados que se generan. Y caí en el otro extremo. Hay un extremo que quizá usted y muchos de ustedes a lo mejor lo han escuchado o lo han oído en distintas iglesias, que del 100% de los mensajes del día domingo, el 90% tienen relación con la ofrenda y el diezmo, donde se expone incluso a algunos hermanos, se les enseña a pactar, de dar con una intención egoísta, avara y codiciosa. Por eso le digo que este tema que hoy vamos a tratar no es popular. Y como le digo, yo lamentablemente, y les pido perdón como iglesia, me fui al otro extremo. Y aquí los que llevan tiempo y años con nosotros pueden dar fe de que muchas veces es lo que menos se predica, es de la ofrenda y el diezmo. El tema de hoy veremos nos habla de la ofrenda y contestaremos las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿De qué forma debemos ofrendar? Y resultados de nuestra ofrenda. No basaré la predicación de hoy hablando del diezmo, ya que esa es una relación personal de cada uno que tiene con el Señor. Pero debo mencionar que en el Antiguo Testamento existían 3 clases de diezmos. En el Nuevo Testamento no se encuentra implícitamente como ordenanza. El libro de los Hechos nos muestra que lo ponían todo al servicio de la obra. Y este 10% que nosotros damos es un valor referencial que le pertenece al Señor. No utilizaré a Malaquías para intimidar a quien no lo esté haciendo, que lo haga y que le está robando al Señor. Como tampoco utilizaré algún texto bíblico para hacerles sentir que si diezman, se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Porque esa es la tendencia de los púlpitos, jugar con el miedo y la codicia. Si dan 10, recibirán 100. Si dan 1000, recibirán 2000. Si dan 10,000, recibirán 100,000. Y si no das, juego con tu miedo diciendo que vendrá el devorador, el saltón y el revoltón. Estarás robando al Señor y darás con miedo y avaricia. Y eso no sirve. Dios no se complace cuando damos por avaricia, miedo o una motivación extraña. El diezmar es un acto de obediencia espiritual, que es señal de la confianza y fe que tengo en Dios, ya que confío en la provisión de Dios por encima de mis propios recursos y que la fuente de mi bienestar no es el sueldo, sino la fidelidad de Dios en mi vida. Es una señal de mayordomía. Reconozco que Dios es el dueño de todo y yo soy solo el administrador. Esto quiere decir que yo no solo estoy devolviendo el 10%, sino que estoy dedicando el 100% de mi vida financiera a Dios. También es parte de mi adoración y prioridad, ya que el diezmo lo entrego como el primer fruto, no como una sobra, porque Dios ocupa el primer lugar en mi vida, incluso en mis finanzas. Con esto establezco que Dios es más importante que cualquier cuenta o deseo personal. Eso es todo lo que les voy a hablar del diezmo. Amén.
La ofrenda. La Escritura nos enseña que cada cristiano debe hacerlo regularmente. Esto quiere decir constantemente. Usted recibe sueldo todos los meses y de la misma forma usted debe también ofrendar. Amén. Y se debe hacer por lo menos para 3 cosas, enseña Pablo. La primera, para sostener el ministerio de la iglesia. ¿Por qué y cómo nos apoyamos? En 1 de Timoteo 5, 17, 18, 1 de Corintios 9, 7 y el verso 14 dice: los ancianos que gobiernan bien, cuando hablamos de ancianos, la Escritura también quiere decir los pastores, ¿ya? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Pues la Escritura dice: no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y cuando dice no pongas bozal, está diciendo, ustedes saben que en el tiempo que Pablo escribe esta carta, estaban los agricultores y cuando trillaban los bueyes, no podías ponerle bozal porque tenían que comer cuando iban arando la tierra o cuando iban trillando. Entonces, la idea es que ellos también comieran de lo que estaban haciendo, del trabajo. El verso 7 de 1 Corintios dice: quien fue jamás soldado a sus propias expensas, quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. El verso 14 dice: y así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, cuando yo ofrendo, es para el ministerio, para sostener la obra del Señor. Amén. Por eso yo debo ofrendar. Por eso usted debe ofrendar. También debemos ofrendar para extender el evangelio a través de las misiones y evangelismo. Amén. Y el tercer motivo por el cual nosotros debemos ofrendar es para ayudar a los pobres. 2 Corintios 8 y 9, la ayuda a Jerusalén que se estaba dando. Ahora sí los invito a ponerse de pies para ir al texto que hoy nos convoca y que vamos a analizar. Verso 5 del capítulo de 2 Corintios, capítulo 9, verso 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Tome su asiento. Estos versos que hemos leído no es un sermón aislado, sino es la culminación del argumento que presenta el apóstol Pablo, desarrollando a lo largo de los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, donde el propósito era la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 8, Pablo elogia a los corintios por su disposición inicial para participar en la ofrenda. Les presenta el ejemplo de la iglesia de Macedonia, de Filipo y Tesalónica, quienes a pesar de su propia pobreza dieron con generosidad y alegría desbordante, nos dice la Escritura. Capítulo 8, verso 1 y 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando habla de profunda, habla de sumergir, de que ellos estaban sumergidos. Y cuando habla de pobreza, habla de la mendicidad e indigencia que tenían los hermanos de Macedonia. Para que podamos entender un poco lo que Pablo les estaba diciendo a los de Corintio. Les estaban enseñando. Jerusalén, lamentablemente, cuando ustedes estudiamos el libro de los Hechos, apareció un profeta y dijo que iba a venir una hambruna en Jerusalén. No sé si se recuerdan. Esa hambruna llegó a Jerusalén, la cosa que empobreció mucho a los hermanos de Jerusalén. Entonces, Pablo, motivado, llevado por el Señor, pide que las iglesias gentiles, tanto de Corintio, de Filipo, de Tesalonicense, en Macedonia, hicieran una ofrenda. Y esta ofrenda la pudieran reunir. Y él les explica, les está diciendo en el capítulo 8, saben, hermanos de Corintio, yo sé que ustedes hace un año atrás ustedes propusieron en su corazón, pero quiero contarles lo que sucedió con las iglesias de Macedonia. Ellos estaban pasando una tribulación grande, difícil, complicada. Los estaban persiguiendo, pero más aún, a pesar de esa, llamemos, tribulación, ellos estaban profundamente, ellos estaban sumergidos en una mendicidad, en una indigencia, es decir, no tenían muchos recursos. Pero a pesar de ello, Pablo los elogia porque dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto nos enseña que no importa la cantidad, sino que es la actitud con la cual tú y yo ofrendamos al Señor. Amén. Esto es sobresaliente, ya que el sufrimiento suele ser una excusa para no dar y centrarse en uno mismo. Lo normal es que otros deben ser generosos con uno que no tiene. Normalmente es que no tengo. No, Dios llama a todos a dar. Pablo les pidió que oraran a los hermanos de Macedonia. Y ellos no se quedaron solo con eso. Imagínense a Pablo llegando a Macedonia, llegando a Filipo, llegando a Tesalónica, y ve la condición en la cual se encuentran los hermanos y les dice, no, ustedes oremos para que Dios levante una ofrenda. Y los hermanos de Macedonia dijeron, no, Pablo, oraremos, sí vamos a orar, pero nosotros también queremos ofrendar. Y dice la Escritura que se ofrendaron a sí mismos ellos para mandar una ofrenda a Tesalónica. Eso quería decir que el trabajo que ellos podían realizar en un día, 2 días, ellos, todo lo que recuperaron, todo lo que viviendo una situación difícil, ellos dijeron, esto es para el Señor. Amén. Esa fue la ofrenda, eso es lo que ellos hicieron, se despojaron a sí mismos para dar, para mandar una ofrenda, y esto es importante, a una iglesia que los había tratado mal, a una iglesia que en su tiempo les había llamado de perros. Porque así no olvidemos que los judíos trataban a los gentiles, que eran unos perros, eran unos despreciados. Y a pesar de todo eso, los macedonios, los gentiles, dijeron, vamos a levantar una ofrenda para aquellos hermanos que están pasándola mal en Judea. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que cambió la mentalidad de estos hermanos de Tesalónica? Que transforma el corazón del cristiano. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo le está diciendo a los de Corintios, que los macedonios conocían la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabe lo que está diciéndole Pablo? Que el Dios Todopoderoso, que era rico en todo, se hizo pobre. Y a través de esa pobreza, usted y yo seamos salvos. Lo que le está diciendo a través del que era rico,
se hizo pobre y murió y fue traspasado, fue calumniado, fue escupido por amor a cada uno de nosotros. Él se ofrendó y así como ellos comprendieron, estos hermanos de Macedonia comprendieron el acto que había hecho Dios, ellos podían decir, nosotros queremos imitar a Cristo. ¿Y cuál es la forma de imitarlo? Dándonos a nosotros mismos para poder bendecir la iglesia de Jerusalén. Esa es la forma. El Evangelio, la gracia de Dios ha cambiado por completo la perspectiva que tenían los hermanos acerca del dinero, ya que comprendieron que el verdadero gozo y riqueza se encuentra en imitar a Cristo. Y esto es importante, porque a veces nosotros pateamos piedra como lo hacen los prisioneros. Oh, eso es antiguo, eso es de mi época. Pero pasamos quejándonos, como si el dinero fuera lo más importante, y sabe que nos roba el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. Nos roba el gozo, preocupados si tenemos o no tenemos, preocupados de muchas cosas más. Y recuerden, no es la cantidad, y eso se lo voy a repetir siempre durante la predicación, es cómo lo hacemos, es la actitud en que lo hacemos. Amén. En el capítulo 9, Pablo continúa con su exhortación, pero con un tono de urgencia les anuncia que está enviando a Tito, verso 5, y a otros hermanos para que los corintios tengan lista su ofrenda antes de que él llegue personalmente. La preocupación de Pablo es que la ofrenda se recoja de manera organizada y voluntaria, para que sea una bendición generosa y no una donación hecha a la fuerza o con malas ganas. Encontramos en el verso 5 la primera forma que debemos observar cómo debe ser nuestra ofrenda, remarcando que lo importante es la actitud de nuestro corazón al ofrendar más que la cantidad que podamos dar. Esta palabra de generosidad en griego es también de bendición. Cuando habla de generosidad es una bendición. Y esto nosotros debemos entenderlo bien, que el ofrendar es una bendición. Amén. Y la última frase, y no como de exigencia nuestra, que dice el verso 5, esto quiere decir como algo arrancado de la codicia. ¿Cuándo es una bendición? Cuando no me lo sacan a la fuerza, cuando no me lo sacan con motivaciones, con historias para que lo haga llorar a ustedes y ustedes puedan ofrendar. Eso no es como debe ser nuestra ofrenda. La palabra no como exigencia nuestra quiere decir también si estuviera despojándolo de sus bienes bajo amenaza. No debe ser de esa forma. Si usted se siente así, esa no es la forma de ofrendar, como si le estuvieran sacando, quitando sus bienes. Por eso envía a Tito Pablo, para que no sientan aquella presión apostólica, sino extendiendo que es una bendición bendecir a otros. Y esto es importante porque Pablo como apóstol podía, muchos decir, no, es que el apóstol lo dice. Como lo que muchos decían, es que el pastor está pidiendo. No está pidiendo. Estamos aprendiendo cómo debemos ofrendar. Es una bendición bendecir a otros y no como una exigencia, como si se le arrancara la billetera y lo que usted quiera aferrarse lo guarda. Y no sé si ustedes vieron la película de Nicky Cruz, Por un puñal. Y él dice, la historia cuenta, la película muestra de que mandó a pedir la ofrenda a uno de los mamas o a Nicky, en este caso a Nicky Cruz, para que él pudiera ofrendar. Y cuando llegaba Nicky Cruz, donde las personas les pedía las billeteras, no es la forma en que debemos ofrendar. No es quitándole algo como que usted sienta que le están quitando. Debe ser generosamente, ya que es una bendición. Amén. Y es lo que Pablo quería enseñarle a los hermanos de Corintio, que sea una bendición. La segunda forma que encontramos en el verso 6
dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso clave. Verso mal utilizado, verso quizá trastocado para beneficiar a otros. Dios quiere que demos de forma generosa, sin lugar a duda, y no con tacañería. ¿Sabe lo que es ser tacaño, cierto? ¿Ah? Apretado. Pablo utiliza la forma del agricultor que pierde su semilla. A eso se refiere, está perdiendo su semilla al sembrar, porque no sabe si eso dará fruto. Y esto se ve, es decir, yo he sembrado, sembreaba esta oportunidad y gracias a Dios todas las semillas empezaron a brotar. Me las dejaron que se secaran, sí, porque no le habían echado agua y algunas ya tienen hojas. Pero uno siembra, uno pierde esa semilla que tiene, pero no sabe si va a dar fruto. ¿O usted cree que usted está seguro que va a dar fruto? Es la confianza del hermano Esteban. Pero normalmente no ocurre así. Hay muchas personas, y a su tía le pasó, que sembró papas, no sé si recuerdan la otra oportunidad, la otra vez, y no recolectó nada. Pero la bendición estaba en el otro campo, que sembró menos, pero cosechó bastante. Lo que Pablo está diciendo, que aquel que siembra lo hace con fe, esperando en la cosecha recuperar lo que perdió o lo que entregó, que resulta en ganancia cuando llega el tiempo de la cosecha. Y nosotros lo podemos ver con creces. Yo siembro una semilla de haba y después cuando saco los capis la disfruto, la comemos con el chochi, allí con la pastora, nos peleamos a veces porque nos queremos comer todas esas habas ricas, sabrosas, cuando son tan naturales. Y con una semilla, Dios da. Esto suena muy similar a la enseñanza de la falsa doctrina de la prosperidad. Y a lo mejor usted dijo, pero el pastor se está yendo. No. Y este verso es muy usado por ellos, dando una interpretación equívoca a lo que Pablo realmente quiere enseñar y lo que ellos manifiestan. Pero esto no quita los principios, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, lo que ellos tuercen, eso no quita los principios de lo que la Escritura enseña. Por más que ellos tuerzan la Escritura, hay un principio que no podemos negar, que Dios bendice. Dios ama al que da con generosidad. En esto debemos ser claros. No damos para ser enriquecidos como ellos lo muestran. Los macedonios no fueron enriquecidos por dar. El verso 8 nos muestra que el verdadero propósito por el que Dios promete bendecir a aquellos que dan con generosidad, dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está el propósito. Yo doy generosamente, no para enriquecerme, sino porque Dios va a dar abundante gracia en mí, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, una vez más, no riqueza, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Piper dice que Dios nos da más para ofrendar más. No es para que reduzcas tu gozo guardando para ti, sino para incrementar tu gozo dando más. Y sabe que esto uno lo vive a diario, uno lo palpa. Cuando a uno Dios le ha bendecido un poco más, Dios puede bendecir a alguien más, a una familia, a un pastor, un amigo, una iglesia, a quien Dios ponga en el corazón de poder bendecir a alguien más. Cuando Dios nos da más. No es para enriquecernos, no es para guardarlo, porque sabe que cuando usted y yo guardamos andamos preocupados de eso. Perdemos el gozo,
Pero cuánto gozo hay y que abunda en nuestras vidas cuando damos generosamente, cuando no somos apretados, cuando no somos tacaños, cuando abrimos la mano para dar generosamente al Señor. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, porque la riqueza a veces, el dinero nos pone altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Cuántos a veces ponemos nuestra esperanza ahí? Es que si tengo dinero puedo hacer esto, esto otro, hago aquí o allá. No, con lo poco y nada que el Señor nos ha dado, ahí el Señor quiere que tú y yo seamos fieles. Las cuales son inciertas, porque las riquezas son inciertas, el dinero es incierto. Y hoy más que nunca lo vemos. Sino, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las podamos disfrutar. ¿Disfrutas lo que tienes? ¿Disfrutas lo que vives? ¿Disfrutas lo mucho y lo poco que el Señor te ha dado? No perdamos el gozo acumulando lo que es del Señor. Primera de Corintios 16:2 nos indica otra forma de la que debemos ofrendar. Comienza diciéndole cada primer día de la semana, es decir, era todas las semanas. Y el primer día de la semana era el día domingo en ese tiempo, y que es hoy también sigue siendo el día domingo, que nosotros comencemos el día lunes a trabajar, pero el primer día de la semana ahí en ese tiempo que se escribe la Escritura era el día domingo. Entonces le dice, cada día de la semana debían realizar. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según, y esto es clave, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Qué lindo sería que nosotros no tengamos necesidad de recoger ofrendas, que tengamos un alfolí por ahí y cada uno de nosotros pase a ofrendar desinteresadamente. En este verso debemos observar la invitación que hace Pablo primero, es que cada uno, eso quiere decir todos aquellos que componen la iglesia de Corintio, es decir, no solo los ricos, los más adinerados o los medio adinerados, sino que todos debemos ofrendar. Amén. Si todos somos hijos de Dios, todos debemos ofrendar. Y segundo, como haya prosperado. Esto significa que no es una cantidad específica que todos ofrenden, sino que deben ser generosas en proporción a nuestros ingresos. Por eso no es igual unas que otras. Yo no puedo comparar y querer hacer la ofrenda de a lo mejor de un hermano que gana mucho más que yo. ¿Se entiende? Si sus ingresos no son mucho, ofrende conforme a los ingresos que tenga. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si nuestros ingresos han aumentado, si nuestra calidad de vida es mejor que la de antes, debe ser reflejado en nuestras ofrendas también. ¿Ya? A veces nos quejamos que todo sube. No sé si alguna vez usted se ha quejado y dice, oh, todo ha subido. Pero igual compramos aquellas cosas que nos dan placer o cumplimos nuestros gustos, por más que hayan subido. Pero la ofrenda no sube. Un ejemplo burdo, sencillo, que yo lo escuché hace más de 17 o 20 años, la Coca-Cola. En ese tiempo, hace como unos 20 años atrás, las ofrendas eran bajas. Y el pastor llamó e invitó a que el próximo domingo ofrendáramos o el valor de una Coca-Cola, para que no piense que va a llegar aquí y nos vamos a llenar con 50 Coca-Cola. No es la idea. No, pero el valor de una Coca-Cola ofrendáramos. En ese tiempo, 1,000 pesos. ¿Cierto? Hoy la Coca-Cola no vale 1,000 pesos, ni la de medio litro. La lata la encontramos a veces a 1,000 pesos. Ha subido el valor, ¿cierto? Y ustedes las compran, las consumen algunos. Y en algunos hogares la Coca-Cola es todos los días. Pero la ofrenda siguen siendo los 1,000 pesos. No ha subido.
La calidad de vida de nosotros ha sido mejor. Y ninguno de ustedes me puede desconocer eso, que hoy viven mejor que como hace años atrás. A lo mejor no entran los ingresos como ingresaban llenas en algunas situaciones, se puede estar viviendo, pero la gran mayoría de nosotros vivimos mucho mejor que hace años atrás. La pregunta es si ese aumento de ingresos ha sido sustancial también en darle al Señor, en ofrendar al Señor. Quizás algunos de ustedes lo hacen, pero quizás muchos de nosotros no lo hacemos. Y nos hemos quedado con solo dar 2,000 pesos. Si lo vemos en un hermano común que viene los 4 domingos al mes, son 4,000 pesos que ofrenda al Señor. Y si un domingo no viene, no es que después lo va a dar al próximo domingo. Lamentablemente, como dicen algunos, topón para adentro. Y esa es la realidad que está viviendo la iglesia. No solo, y no me refiero solo a la iglesia nuestra, sino que se hizo un estudio en Estados Unidos y la iglesia de Estados Unidos está pasando de igual forma. Que lamentablemente esa parte de que enseña Pablo, según haya prosperado, que es la forma en que nosotros debemos ofrendar, no se está haciendo. Y es la que yo debo realizar. Amén. No sé cuánto, ahí ve que ya los rostros ya no son los mismos. Ya están esperando que el pastor termine. Pero todavía nos queda. Amén. Y esto lo vamos a aprender y ojalá lo aprendamos. Porque los beneficiados no somos nosotros. No es el pastor. Es cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad. Porque como siempre le he dicho, cuando usted le cierra la mano al Señor, el Señor le abre otra puerta a su pastor. Amén. El verso 7 nos habla de otra forma en la cual debemos ofrendar. Cada uno, otra vez más Pablo usa esta expresión para indicar que no solo los ricos, los que más tienen, sino que todos, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El ofrendar es una responsabilidad de cada creyente que ha sido partícipe de la gracia de Dios en Cristo. Amén. Es algo que nosotros debemos realizar. Ningún cristiano está exento de hacerlo. Es un privilegio el poder ofrendar que ninguno debiera perderse la oportunidad de hacerlo. Es la oportunidad en la cual usted y yo podemos dar al Señor. Amén. Y algo que todos debiéramos participar, es un privilegio. No nos olvidemos por qué es un privilegio, porque hay 3 cosas que se hacen. Se mantiene la iglesia, se da para poder ofrendar para misiones y hacer evangelismo y también para ayudar a los pobres. Amén. Entonces por eso yo debo ofrendar, debo dar. Lamentablemente en muchas cosas nosotros como iglesia estamos cojos y no podemos hacer. Porque las ofrendas son bajas. Luchamos con eso, estamos ahí. Y de hecho esta vez salieron como 52,000 pesos de luz que hay que pagar. Y no porque debamos un mes, sino que es lo que salió. Y con las ofrendas se hacen. Por misericordia, hace años atrás tenemos un monto que le damos a los estudiantes desde primero medio hasta que salen de la universidad. Que por ahí hacemos algunos malabares y son cerca de 11 de nuestros jóvenes que estudian acá, que se les hace mensualmente. No es mucho, pero creo que si usted le pregunta a cada uno de ellos, ha sido significativo en su momento. Le ha ayudado. Quisiéramos más. Lo hemos conversado. Lo subimos, antes eran 5, ¿cierto, Cevita? Y lo subimos. Pero uno dice, imagínese un hermano que, entonces a eso por eso debemos superar la barrera. Amén.
Pablo utiliza el verbo propuso, que significa escoger por uno mismo antes de otra cosa. Es decir, no te pueden obligar a ofrendar. Preferir de forma deliberada y libremente. No se trata de un impulso del momento, sino de algo planificado de antemano, previamente, consciente de lo que estamos haciendo, no como si fuera algo mecánico, como los 1,000 pesos que damos y listo. No, Pablo dice, considera cuidadosamente lo que vas a ofrendar para hacerlo con una actitud adecuada. Amén. Si usted tiene solo los 1,000 pesos, siga dándolo. No quiero que usted se sienta mal. Pero si el Señor le ha prosperado y usted sigue dando los 1,000 pesos, eso no está bien. Ahí estamos nosotros mal. Amén. No con tristeza, no de malas ganas. Quizá alguno de ustedes me podrá decir, es que usted, pastor, no está en mi bolsillo, no está en mis zapatos. Sí, a lo mejor yo no estoy en su bolsillo y no estoy en sus zapatos. Quizá usted la está viviendo en este momento mal. Y lo entiendo. Y si no tiene, Dios no lo va a condenar. Ni yo como pastor lo voy a condenar. Pero sí debemos dar. El monto lo ve usted. El monto lo pone cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros ponemos el monto en el cual vamos a ofrendar. Porque no puede ser con tristeza. Como le dije, recuerde que no es la cantidad, sino la calidad de lo que doy. Si es por cumplir, para que me vean que pongo algo, eso no está bien. No de algo con resistencia. La idea de Pablo es que no lamentemos en nuestro corazón lo que podríamos haber hecho con este dinero. Y eso es cuando usted y yo digo, di 10. Y me tocó el Señor. No sé por qué me tocó el Señor. Y di 10. Las ocurrencias del Señor. Y después lo lamento. Si no hubiera dado los 10, me hubiera ido a comer con el chochi esos hand roll allá abajo. Los burritos ya. ¿Cómo se me ocurrió hacerle caso al pastor? Es que el pastor nos inspiró, me dijo que si yo daba 10 iba a recibir 20. No, eso es mentira, su pastor nunca va a decir eso. Pero a lo mejor escuchó algún youtuber ahí que enseña aquellas cosas. Aquellos hombres que hablan de la honra, de mayordomía, que comienzan todos los mensajes súper bien y terminan pidiéndole y diciendo que usted debe pactar. No, el cristiano no debe pactar. Su motivación no debe ser dar por interés. No para que le digan nada. Tampoco debe ser por obligación, por el simple hecho de que es un deber cristiano. Debe ser porque usted ha comprendido que es una bendición el dar. Es una bendición poder ofrendar al Señor. Pablo está diciendo que no ofrendes con la actitud que pagamos la luz. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Quién paga la luz aquí? ¿De ustedes? Y lo hacen con gusto. Hay que pagarlo si no la cortan. Pero lo hace contento. Sabe que cuando llega la Barbarita y me dice, ¿sabe, pastor? Llegó el recibo. No, llegó el recibo. Llegó la esta del agua de acá de la población. Y a nosotros nos dividen igual como las casas de cada uno de ustedes. Y a veces los costos son elevados, 30, 40, y la iglesia no consume ni... Yo creo que con suerte consumiremos 10,000 pesos así, siendo bien generoso de agua durante el mes. Y a mí me duele que la Barbarita tenga que ir a pagar esos 40, 30, y a veces no se los pasan en un mes al tiro, sino que se juntan como 2 o 3 meses y ya son 100 y tanto que hay que pagar y me duele. Me duele. Y esa es la forma en la que usted y yo no debemos ofrendar al Señor. Como que le duela. Como cuando paga una cuenta. Y ahí a veces cuando tiramos a meses decimos, pues aquí me metí en esta lecera y ahora tengo que estar pagando.
Y somos fieles con esas cosas. Porque como dijo el hermano Esteban, si no pago la luz, me la cortan. ¿No es así? Pero cuando hablamos que Dios es la prioridad, le cortamos al Señor, ofrendamos de lo que nos sobra, como si fuera una limosna ofrendar. Y es una bendición compartir lo que el Señor nos da. Amén. Por eso no debe ser como una obligación legal y menos por necesidad. Eso lo hacen los de la prosperidad. Usted nunca lo haga. Nunca dé algo para que el Señor le prospere. Porque el Señor siempre nos va a prosperar y nos va a dar. Y como decía nuestra pastora hace unos domingos atrás, Él ya nos dio lo más importante. ¿Por qué yo debo ofrendar? ¿Por qué debo hacerlo? Porque Dios ama al dador alegre. Tengo que hacerlo contento, alegre, ojalá riendo. No sé si se recuerdan, hace muchos años atrás yo les mostré un video de un puertorriqueño que pasaba cantando ahí, danzando a dar su ofrenda. Y nosotros a veces pasamos con una cara toda amargada si hubiéramos chupado como limón porque no queremos soltar ese billetito que no sé por qué le tomamos tanto cariño si decimos que todo es del Señor. Tenemos a un Dios que no es tacaño, que no se reservó a su propio Hijo, dice la Escritura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha regalado, ha ofrendado a su Hijo unigénito, para que todos, aquellos que quieran creer en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por eso yo debo estar alegre, porque el que me dice que debo ofrendar, lo ofrendó todo, hasta su propio Hijo. Amén. Esto es lo que llevó a los macedonios a pasar por alto sus prejuicios y ofrendar hasta lo que no tenían para ayudar a los que lo habían odiado en el pasado. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Cuando ofrendamos de la forma en que Dios quiere, esto glorifica a Dios. El verso 11 de esta lectura que hemos hecho hoy dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y sé que a lo mejor los que ofrendan generosamente, según como Dios lo ha prosperado, esta palabra ni siquiera le hace cosquillas, sino que al contrario reafirma la forma en que lo hacen. Si los que nos ponemos dolorosos somos los que nos hemos acostumbrado a no dar como el Señor nos ha prosperado. Pero dice el verso y concluye diciendo, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y esto es maravilloso, porque cuando tú y yo ofrendamos desinteresadamente, de la forma correcta, siempre Dios es glorificado. Cuando ustedes entregan sus diezmos a mi persona, aparte de darle gracias a ustedes, yo le doy gracias al Señor porque Dios ha puesto en sus corazones que ustedes lo realicen. Y esa gracia es a Dios. Y a ustedes también, como lo hicieron los hermanos de Jerusalén, cuando los hermanos de Macedonia enviaron la ofrenda, dice la Escritura que ellos dieron gracias a Dios por lo que había puesto en el corazón. ¿Es bueno agradecer a ustedes? Sí, o a aquellos hermanos macedonios, pero quien se lleva toda la gloria de lo que tú y yo damos al Señor es Él. Porque cuando damos generosamente, podemos pensar en cómo poder hacer cosas para bendecir. Este año tuvimos la bendición de tener acerca de, si es que no me equivoco, fueron 40 o 50 viejitos
que tuvimos acá, en un evento donde no se les pidió nada, salió de la ofrenda y pudimos bendecir a aquellas personas. Pero eso se hace con generosidad. Quisiéramos hacer muchas más cosas. Pero a veces, como decimos, es el dinero el que nos frena. Pero hoy hemos aprendido a cómo ofrendar, a cómo dar. Si hasta aquí no lo hemos hecho como el Señor no haya prosperado, es tiempo que le pidamos perdón al Señor por no hacerlo de esa forma. Y aquel que lo está haciendo, que siga haciéndolo. Hay un grupo de pastores, es decir, de sus pastores y grupo de hermanos que intentamos de optimizar los recursos, sus ofrendas, para poder bendecir a quienes lo necesiten y a quienes a lo mejor el día de mañana lo van a necesitar. Pero es menester de cada uno de nosotros de hacerlo, no con tristeza, no como queriendo conseguir algo, sino sabiendo que es una bendición. No por necesidad, no porque Dios te vaya a multiplicar y te vaya a bendecir. Hay otras bendiciones que son mucho más importantes que las económicas y las materiales. Hay personas que están llenas o tienen muchos recursos, pero están enfermas, postradas en cama. No disfrutan nada. No digo que cuando tú des no te va a suceder nada o no te va a pasar nada, no, al contrario. Te puede pasar. Puedes vivir momentos complicados, pero Dios siempre estará ahí para sostenernos, para estar con cada uno de nosotros. Y hasta aquí, por muy difícil que haya sido la vida, por muy capaz que a lo mejor uno se sienta, o por muy caperuso que uno pueda hacer cosas, Dios siempre es el que pone los clientes. Yo lo veo en mi ámbito laboral, que hay meses que no salgo a trabajar, pero hay otros meses que Dios me da mucho trabajo. Y he comprendido que cuando me da mucho, también es para dar mucho. Así que les animo a salir de aquel pensamiento que a lo mejor mecánicamente teníamos y podamos ofrendar generosamente al Señor. No por los motivos equivocados, sino porque es una bendición el poder hacerlo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta hora por tu amor, por tu bendición, porque a lo mejor en un tema que es complicado, difícil, que es el que muchas veces nos cuesta a nosotros, Señor, ceder, pero si decimos seguirte, si decidimos seguir tu cruz, es un tema que también se debe enseñar y debemos aprender. No para enriquecernos nosotros, sino para ayudar a otros.